Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Y nos dice que vamos a ver el día de hoy los compuestos del carbono. La estructura atómica del carbono le otorga gran capacidad para formar enlaces covalentes muy estables. Por esta razón, el carbono es el elemento que presenta mayor número de compuestos. Esto es bastante importante. Nos dice que hay una hibridación. Cuando se combinan orbitales atómicos se forman nuevos orbitales con orientaciones en específicas. El carbono puede hibridarse de tres maneras diferentes, tomando en cuenta que los enlaces sencillos son enlaces sigma y por cada enlace adicional se forma un enlace pi. Esto también es bastante importante para que lo puedan analizar después. Para comprender esto debemos seguir las siguientes reglas. Si es una molécula no se forma ningún enlace pi, la hibridación es sp3. Si es en una molécula se forma un enlace pi, la hibridación es sp2. Si en una molécula se forman más de dos enlaces pi, la hibridación es sp. Hibridación sp. Su geometría molecular es lineal. Su estructura forma un enlace de 180 grados. Esto es muy importante para que ustedes puedan reconocer la hibridación sp. 180 grados, dice que forma esto, lo que lleva un sigma. Y pi, sigma, sigma, lo que hace esto es la estructura. Vamos a ver con la hibridación sp2. Su geometría molecular es un trígono monumental plano y su estructura forma 120 grados. Veamos. ¿Qué hace esta su estructura? Tenemos sigma, 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 sigma y el pi. ¿Ya? Esa es su estructura de 120 grados. La hibridación sp3 nos dice que su geometría molecular es tetraédrica, es decir, que viene de 4, ¿no? Su estructura forma un enlace de 109,5 grados y nos dice que es, por ejemplo, sigma, solo tienen sigma, no tiene pi. En este caso no existe el pi, solo existe el sigma. El átomo de carbono nos dice que el carbono tiene números atómicos Z6 y su isótopo más abundante tiene un número másico de A12. Por tanto, su núcleo está formado por 6 protones y 6 neutrones. Ya, tienen que tomar esto bastante en cuenta. Alrededor del núcleo se mueven 6 electrones. Estos cuatro enlaces covalentes se pueden establecer entre el carbono y otros elementos como H, N o P, S, etcétera, o bien entre átomos de carbono. El compuesto más simple en el metano CH4, en el que el átomo de carbono se une a cuatro átomos de hidrógeno. Los enlaces no están en el mismo plano, sino que se orientan hacia cuatro vértices de un tetraedro regular, como podemos ver, como así, ¿no? El carbono puede unirse al otro carbono y otros elementos mediante enlaces covalentes simples, dobles o triples, según compartan uno, dos o tres pares de electrones, respectivamente, con el resto de los enlaces, los átomos de carbono se unen, como ya hemos dicho, a otros átomos. Cada átomo de carbono puede unirse a tantos elementos como enlaces libres, o sea, las cadenas carbonadas pueden ser abiertas o cerradas. Esto tomen en cuenta, cadenas arboladas pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Las abiertas pueden ser ramificadas y las cerradas tienen un ciclo. También pueden tener sustituyentes. Veamos. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. ¿Cuál es la diferencia? Simple, doble de 2 y triple de 3, ¿no? Etano, eteno, etino o acetileno. Etano es así, tiene un enlace simple que nos dice que los átomos se sitúan en vértices de un tetraedro. Distancia del enlace es 154 pm. Los átomos se sitúan en el mismo plano. Distancia del enlace 135 pm. Que está simple, doble, triple. Los átomos se sitúan en una línea recta. Distancia del enlace 121 pm. Con cada cadena abierta en el butano, cadena cerrada en el ciclopentano y cadena ramificada en el metiporplano. Veamos, abierta en el butano, como podemos ver, tienen enlaces simples y está como en una línea recta, ¿no? Lo que es cadena cerrada en el ciclopentano también tienen cadena simple y lo que es como un rombo, ¿no?
Y esta de igual manera tiene como una forma, si nos damos cuenta, como de corazón. Ya tenemos cadena ramificada en el metipropano. Los compuestos orgánicos e inorgánicos. Para obtener o aprender química orgánica, en primer lugar debemos aprender a distinguir los compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos con sus características respectivas. Compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo y entre otros elementos. Siempre contienen elemento que contiene el carbono. A su vez, pueden unirse entre sí. Sus reacciones son lentas y complejas, no inestables al calor, son insolubles en agua, son solubles en contacto con solventes no polares. Los compuestos generalmente tienen pesos moleculares altos. No conducen corriente eléctrica debido a que no se ionizan. Sus puntos de ebullición y de fusión son bastante bajos. Generalmente contienen enlaces covalentes. Los compuestos inorgánicos, por otro lado, son todas las combinaciones de átomos de la tabla periódica. Sus reacciones son sencillas y lentas. Son solubles al agua, son insolubles en solventes apolares, sus pesos moleculares son bajos, conducen corriente eléctrica en estado acuoso, sus puntos de ebullición y de fusión son altos y generalmente contienen enlaces iónicos y metálicos. Con respecto, tenemos esta actividad que lo van a realizar solos, por favor, realizarlas con tiempo. Tienen hasta el día domingo 11 de la noche. Ahora, les voy a mostrar un poco de lo que es el cuestionario. Yo ya les subí en la plataforma el cuestionario y les voy a enseñar de qué se trata. ¿Listo? Permítanme un minutito para que ustedes puedan resolverlo en casa, ¿ya? Dejen que se abra lo que es el cuestionario para yo poderles compartir, ¿ya? Ya. Les voy a compartir pantalla del cuestionario para que lo puedan comparar con lo de ustedes, ¿ya? Veamos. Nos dice que estos son temas básicos, ¿no? Nos dice que estudia la química orgánica. Eso habíamos visto anteriormente. Recién nomás les di los elementos químicos de la tabla periódica, los compuestos que contienen carbono, las reacciones nucleares y los compuestos inorgánicos. Compuestos inorgánicos no. ¿Por qué? Porque es orgánica. Entonces, descartado. Las reacciones nucleares tampoco. Estamos tratando de ver los elementos. Los compuestos que contienen carbono podría ser, y los elementos químicos de la tabla periódica, no, porque esos están dos. Entonces, los compuestos que contienen carbono, por eso es orgánica, ¿no? Y ahí vamos con lo siguiente, ¿qué es un hidrocarburo? Un compuesto formado únicamente por carbono y oxígeno, un compuesto formado por carbono y hidrógeno, un compuesto que contiene grupos funcionales, un compuesto que no contiene carbono. Si es hidrocarburo, es carbono e hidrógeno, ¿no es cierto? Veamos cuál es la fórmula general de los alcanos. ¿Se acuerdan de eso? Es CnH2, N más 2. En este caso sería este. Nos dice que aquí qué tipo de enlace característico de los alquenos. Es doble enlace. Aquí ya tienen la mayoría de las respuestas. ¿Qué es un grupo funcional química orgánica? Una agrupación de átomos que define las propiedades químicas de un compuesto. ¿Qué grupo funcional está presente en en los alcoholes? OH, eso nosotros sabíamos. Oxígeno e hidrógeno. ¿Cuál de las siguientes propiedades de los compuestos aromáticos? Tienen estructuras cíclicas con enlaces conjugados. Eso nosotros lo habíamos visto en las clases anteriores.
¿Qué es la termoquímica? ¿Se acuerdan? Que está involucrado, ¿qué? El calor. Entonces sería el estudio del calor involucrado en las reacciones químicas. ¿Qué ocurre en una reacción exotérmica? Calor igual, chicos. Eso no se olviden. Libera energía en forma de calor. ¿Qué significa H en termoquímica? Cambio de entalpía. ¿Qué es la cinética química? El estudio de la velocidad de reacciones químicas. ¿Qué afecta la velocidad de la reacción química? La presión, la temperatura y la concentración de reactivos. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción sin consumirse. ¿Qué es el equilibrio químico? Cuando la velocidad de la reacción es directa o inversa o iguales. ¿Qué significa una constante del equilibrio grande? Que la reacción favorece a los productos. ¿Qué es un ácido según Bronsted-Lowry? Una sustancia que dona protones. ¿Qué es la base según Arrhenius? Una sustancia que libera OH en solución. ¿Qué indica un pH menor a 7? Solución ácida, porque es menor a 7. ¿Qué estudia la electrodinámica? ¿Qué estudia la electricidad? Así como hay la termodinámica, hay la electrodinámica. ¿Qué es una célula electroquímica? Un dispositivo que convierte energía química en electricidad. ¿Qué ocurre en el ánodo de una célula electroquímica? Produce oxidación. ¿Qué es la oxidación en una reacción química? La pérdida de electrones. Esto al principio vimos. ¿Qué es la reacción química? La ganancia de electrones. ¿Qué representa E grados en electroquímica? El potencial estándar de electrolado. ¿Qué es una redox? Una reacción que involucra transferencia de electrones. Esto vimos también al principio. ¿Qué sustancia actúa como oxidante? Lo que se reduce. ¿Qué es una sal? Un compuesto formado por la reacción entre un ácido y una base. ¿Qué ocurre en la reacción de saponificación? Se produce del jabón a partir de las grasas o base. ¿Qué son los polímeros? Grandes cadenas de moléculas formadas por monómeros. ¿Y qué es una macromolécula? Una molécula grande compuesta por muchos subunidades. Esos chicos con respecto a el cuestionario, esperando que les vaya súper bien. Y no se olviden de estudiar y que tengan una excelente tarde. No se olviden también de las actividades, tienen bastantes actividades que realizar. No se dejen acumular, chicos, por favor. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.